Estamos en el capítulo de reumatología. El tema que vamos a desarrollar ahora son las espondiloartropatías seronegativas. Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero, hago la especialidad de medicina interna en el Hospital Rebagliati. Miren muchachos, vamos a hablar en este caso de estas patologías que han sufrido como otros términos y otras enfermedades cambios en la definición, ¿ya? Hemos visto pues que la vasculitis han cambiado los nombres, ¿no? Sobre todo de la enfermedad de Wegener, de la enfermedad de Schur-Strauss por nombres pues más quizás genéricos. En este caso también ya las espondiloartropatías seronegativas llamadas anteriormente ahora simplemente son llamadas espondiloartropatías. Y también las enfermedades como el síndrome de Reiter, la espondilitis anquilosante han cambiado su nomenclatura para hacerlas de una manera más comprensible. Esto en cierta manera, bueno, se supone que el avance de la ciencia hace que digamos que los procesos ya no son tan excluyentes. Eso quiere decir que no solamente es espondilitis anquilosante o que la enfermedad Reiter es un todo en sí, así que hay bastantes cambios en ese sentido, ¿no? Esto de acá es positivo, pero la verdad es que también se está dejando de lado los nombres pues propios en medicina, ¿no? Y eso pues yo creo que redundaba en un mayor conocimiento y también familiarizarse más con esos términos, ¿no? Entonces, yo creo que como las cosas están cambiando, pero aún así tenemos que conservar lo que era anteriormente, ¿no? Sobre todo porque en el examen probablemente les pregunten con la nomenclatura anterior, ¿no? No creo que sean tan exquisitos de hacer estos cambios que más o menos datan de 2009 y que han sido más o menos bien precisados a partir del año 2011 en todas las revistas internacionales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espondiloartropatías seronegativas, o simplemente artritis o artropatías seronegativas, nos estamos refiriendo a un grupo más o menos homogéneo de enfermedades que comparten características en común, ¿no? Sobre todo la unión que tienen, la relación con el HLA-B27, por ejemplo. Y asimismo otras características que justamente agrupa, por ejemplo, a la llamada espondilitis anquilosante, al síndrome de Reiter que va en las artropatías reactivas, a la artritis reumatoide juvenil y también a otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, todas estas de aquí se caracterizan, como dice, por el factor reumatoideo que es negativo. Entonces, a diferencia de la artritis reumatoide, quizás no la enfermedad más, por decirlo así, típica, la insignia de la reumatología, esas espondiloartropatías se caracterizan porque el factor reumatoideo es negativo, ¿no? Por lo tanto, se llaman por eso espondiloartropatías seronegativas. Obviamente, esto que el factor reumatoideo es negativo no va a ser en el 100%, ¿no? Como en la medicina no lo hay. Hay casos obviamente de espondilitis anquilosante, etcétera, y también pues de la artropatía psoriásica que pueden ir con un factor reumatoideo positivo, ¿no? Pero en general son negativos, por lo tanto se llaman así. Otra característica también importante es que estas espondiloartropatías afectan a la columna vertebral y también a las articulaciones acroiliacas, ¿no? Esto constituye el esqueleto axial. Axial, pues recordemos, ¿no? Del axis, que es la parte central del cuerpo del ser humano, ¿no? Y también afectan las articulaciones periféricas, ¿no? Lo que se llama el esqueleto pendicular. Por lo tanto, esta característica es un poco también la que las distingue de la artritis reumatoide, ¿no? Que como sabemos y vamos a ver más adelante, mayormente pues afecta las articulaciones periféricas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, una de las diferencias fundamentales. Bueno, hablando, miren, en general, como ya ni siquiera hablamos de espondilitis anquilosante ni de psoriática, miren, hablando en general de la clasificación de las espondiloartropatías en general, hechas por amor, vemos que acá hay unas características, por ejemplo, de signos clínicos, ¿no? De historia clínica. El paciente, para considerarse que tenga espondiloartropatía, o sea, todo este bien gran grupo que estamos hablando, tiene que tener mínimo 6 puntos de los 12 que estamos viendo, de los 12 criterios que estamos viendo, ¿no? Mínimo 6 puntos. Estos criterios incluyen lo siguiente, ¿no? El paciente, por ejemplo, con dolores nocturnos, dorsales o lumbares en la columna, ¿verdad? O rigidez matinal dorsal o lumbar, da un punto. Una oligoartritis asimétrica, ¿no? Que no sea simétrica, que sea asimétrica, le da 2 puntos. Dolor en nalgas imprecisos o alternantes, justamente porque las nalgas están en la zona del sacro, ¿verdad? Entonces, y esa es la mayormente afectada. Otro, dedo del pie o de la mano en salchicha, ¿no? Esto debido sobre todo también a la entesitis que existen en los dedos, en las interfalángicas distales, ¿no? Talalgia o cualquier otra entesopatía, ¿no? La entesopatía o entesitis también llamada simplemente es la inflamación de la vaina de inserción del músculo, ¿no? El músculo tiene una vaina que es ligamentosa y este ligamento cuando se inserta en el hueso ahí y se inflama en esta zona, esto de aquí se llama entesitis. Y pues la entesitis pueden ser en muchas partes del cuerpo, pero por ejemplo la que está a nivel de la inserción, ¿no? Del tendón de Aquiles, que constituye lo que es el talón, se llama talalgia en este caso, ¿no? O sea, talalgia o otra entesopatía característica, ¿no? La iritis también, ¿no? La inflamación de la parte anterior del globo ocular, ¿no? Iritis
es otro punto para el diagnóstico. Uretritis no gonocócica o cervicitis en el mes anterior a la artritis, un punto. Diarrea sobrevenida o zona de infección un mes antes de la artritis, le da un punto. Presencia o recuerdo de psoriasis y o balanitis y o enterocolopatía crónica, ¿no? Una enfermedad intestinal generalmente inflamatoria crónica, 2 puntos. Aparte de ello, consideran signos radiológicos, sacroilitis, 3. Terreno genético, si el paciente tiene la presencia del antígeno ya he mencionado, el HLA-B27, ya que tienen que recordarlo. El HLA-B27 es un antígeno muy importante porque se encuentra en el 90% incluso de las espondilitis anquilosantes, en el 70% de las artritis reactivas y son mucho menos frecuentes en la artritis psoriática, ¿no? Donde puede estar menos del 10%. Pero la presencia de este antígeno es importante, ¿no? Antecedentes familiares de espondilitis anquilosante, síndrome de Reiter, psoriasis, uveitis, etcétera, ¿no? Y finalmente sensibilidad al tratamiento con una mejoría del dolor en 2 días con AINES, ¿no? Y empeoramiento rápido cuando se le suspende. Miren ustedes, o sea, en verdad acá esto es un conglomerado de todas las enfermedades que vamos a hablar, ¿no? Pero solamente para que vean pues que clasificándole al paciente de esta manera tan amplia también es lo último que se está haciendo en reumatología, ¿no? Esa es una clasificación también similar, ¿no? Pero un poquito más antigua. Dolor inflamatorio de la columna vertebral o sinovitis asimétrica o predominante en los miembros inferiores, ¿no? A diferencia de la artritis reumatoide, ¿no? Y por lo menos uno de los siguientes: historia familiar positiva de enfermedad, ¿no? Psoriasis como antecedente, enfermedad intestinal inflamatoria, ¿ya? En los cuadros de artritis debidos a la enfermedad intestinal inflamatoria también se consideran dentro de las espondiloartropatías seronegativas. La uretritis, cervicitis o diarrea aguda en el mes previo, ¿no? Dolor alternante en las nalgas, entesopatía y sacroileitis diagnosticada por radiología. Entonces, si el paciente cumple con esos criterios, más lo anterior, también puede estar catalogado dentro del grupo de las espondiloartropatías. Bueno, hablando ya de manera general, o sea, como siempre se ha enseñado, miren ustedes, las espondiloartropatías seronegativas, o llamadas a secas también, incluyen la espondilitis anquilosante, ¿ya? El síndrome de Reiter, que tiene que ver con la artritis reactiva, más bien la artritis reactiva lo englobaría el síndrome de Reiter, la artritis psoriásica relacionada a la psoriasis, las artropatías enteropáticas que tienen que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea Crohn o ya sea colitis ulcerosa, las espondiloartropatías de inicio juvenil, por ejemplo la AR juvenil, las espondiloartropatías indiferenciadas, que son un grupo muy heterogéneo que no están bien elucidadas, ¿no? Entonces, este grupo en verdad es grande, ¿no? Es más o menos grande. Y miren ustedes que recientemente también se han hecho una clasificación de estos grupos de espondiloartropatías, ¿no? Denominándolas por un lado las espondiloartropatías axiales, que involucran a la espondilitis anquilosante, y por otro lado las espondiloartropatías periféricas. En las periféricas se incluyen sobre todo la R juvenil, la artritis psoriática y la enfermedad de Reiter, ¿ya? Entonces es diferente, ¿no? En este caso hay una diferencia importante. Por un lado, la espondilitis anquilosante, que es predominio axial, y por otro lado periférico, las demás que estamos hablando, ¿no? Entonces, esta clasificación está hecha, por ejemplo, para espondiloartropatía axial, ¿no? Entonces, ya ni siquiera se le quiere llamar espondilitis anquilosante, sino simplemente espondiloartropatía axial, ¿ya? Entonces, para que vean cómo van cambiando los términos, lamentablemente, ¿no? Porque esto va en detrimento tal vez pues de las preguntas que les puedan venir, pero probablemente siempre se va a conservar el término de espondilitis anquilosante por un tiempo todavía, ¿no? Miren, pacientes que tienen dolor, ¿no? Dolor lumbar, dolor en la región posterior de la espalda, mayor o igual a 3 meses, que pueden tener manifestaciones periféricas o no. Y si el paciente tiene un inicio de enfermedad de menos de 45 años, quiere decir que es menor de 45 años, el paciente, si tiene además una sacroileitis demostrada en imagen, o una HLA-B27 más 2 o más características de las siguientes. Las características de la espondiloartropatía axial, que quiere decir la espondilitis anquilosante, incluye dolor inflamatorio en la espalda, ¿no? Que quiere decir pues obviamente una lumbalgia que al reposo persiste, ¿no? Ese es dolor inflamatorio. Artritis, entesitis, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Dolor de talón, por ejemplo. Presencia de uveitis, dactilitis, psoriasis, colitis ulcerativa de Crohn, buena respuesta a antiinflamatorios, historia familiar de espondilitis anquilosante y presencia del HLA-B27 con PCR elevado. Cualquiera de esas características, si está unida a sacroileitis, ya da el diagnóstico de espondilitis anquilosante. O si el paciente tiene HLA-B27 positivo y
dos o más características de las que hemos mencionado. Entonces, la espondilitis anquilosante es un padecimiento reumático de tipo inflamatorio que es generalizado, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que también ataca muchas partes del cuerpo, no solamente las articulaciones. Es de tipo crónico y afecta primordialmente el esqueleto axial, ¿no? Ya hemos hablado del esqueleto axial, que es fundamentalmente la columna vertebral y la parte también del sacro, ¿no? Con daño en las articulaciones sacroiliacas fundamentalmente. Entonces, la característica fundamental de la espondilitis es el daño a nivel sacroiliaco. Entonces, si les viene una pregunta, ¿no?, de un paciente que tiene sacroileitis, la respuesta más importante, la más evidente sería que el paciente tiene espondilitis anquilosante. Y este es el hallazgo fundamental y también es el hallazgo que no puede faltar, ¿ya? Obviamente, si el paciente, ¿no?, como en el anterior criterio me dirán, pero ¿por qué en el anterior dice que puede ser con HLA-B27 y solo dos criterios? Bueno, porque hay todavía formas que recién se están manifestando, ¿no? Entonces, no vamos también pues a esperar que en la radiografía o incluso en la resonancia ya salga la sacroileitis, ¿no? Podemos ir sospechándola si el paciente tiene una clínica que va con la espondilitis anquilosante, ¿no? Y posteriormente, de hecho, se va a ver en la radiografía o en la resonancia esta sacroileitis, ¿no? Pero que siempre se tiene que dar. Bueno, espondilitis pues viene de espóndilos, ya hemos visto que espóndilos es vértebra y anquilos que es fusión, ¿no? Inclinado fusión. Y a la larga pues en el estadio más severo de la enfermedad, esto es lo que va a haber, ¿no? Una función de esas articulaciones. La prevalencia en verdad es diferente según las razas, ¿no? Más se ha visto por ejemplo en razas de indios, por ejemplo, y también se ve en blancos y en africanos, pero en menor proporción, ¿no? La incidencia aproximada es de 6,3 hasta 6,9 por cada 100.000 habitantes por año, ¿no? Inicia en la adolescencia o en la edad adulta temprana. Más o menos la edad más o menos en la que se inicia, más o menos se dice que es 15 hasta 30 años, ¿no? Si el paciente tiene más de 45 años y no ha tenido diagnóstico, es muy poco probable que el paciente tenga espondilitis anquilosante, ¿ya? Además, la espondilitis anquilosante preferentemente afecta a los varones, más o menos desde 3 o 5 veces lo que le afectaría a una mujer, ¿no? Hay una concordancia en gemelos monocigotos del 63%, ¿no? Por lo tanto, obviamente se ha relacionado a esta enfermedad con una gran carga genética, ¿no? Y vemos que el antígeno HLA-B27, no se olviden, es el más importante en este sentido, con casi 90% de presencia, como dice ahí, ¿no? Los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso el antígeno leucocitario humano B27, está presente en el 90% de pacientes. También hay otros antígenos, por ejemplo el HLA-B60, que es muy importante, ¿no? Que también se le dice que le dan algunas características de más predisposición genética, ¿no? Y otros más, pues, menos frecuentes que se presentan son el HLA-DR21 y el TNF-alfa, ¿no? Que también vamos a ver que por eso algunos tratamientos están dirigidos contra ese tipo, ¿no? Y aparte también se ha visto algunas regiones en cromosomas como 1, 2, 6, 9 y 10 que también pudieran tener algún tipo de participación, ¿no? Entre los factores ambientales se ha visto como siempre, ¿no?, la presencia de infecciones que pueden tal vez desencadenar el cuadro, generalmente virus, y las alteraciones inmunológicas también vamos a ver que aparte de la espondilitis anquilosante va a dar otras alteraciones, puede combinarse también con otro tipo de problemas inmunes, ¿no? Entonces esto de aquí va a darle una mayor carga de patogenicidad a los pacientes. ¿Cuáles son las manifestaciones de la enfermedad? Bueno, a nivel musculoesquelético, que obviamente es lo más frecuente, ¿no?, lo más llamativo, hay un dolor lumbar inflamatorio, ¿no?, que no calma el reposo, que pueden darse en los glúteos, como mencioné, porque está a nivel del sacroiliaco, el paciente tiene sacroileitis, y también posteriormente, mientras la enfermedad avanza, el paciente va a desarrollar una rigidez lumbar, ¿ya? Vamos a ver que una de las características justamente es la columna lumbar bien rígida en la radiografía como una caña de bambú, ¿verdad? La entesitis, ya hablaba, la inflamación del enteso, que es la parte de inserción de los músculos en el hueso, y esto de aquí también puede ser bien doloroso, ¿no? Característica fundamentalmente también a nivel de los talones, ¿no? Una entesitis a nivel de los talones. Dolor cervical puede aparecer, pero es una aparición más tardía, ¿no? No empieza por ahí la enfermedad, empieza más abajo. Y las articulaciones periféricas como glenumerales y cosofemorales también pueden afectarse en algún momento de la enfermedad. La entesitis entonces ya he dicho que puede darse en muchas partes, ¿no? Miren, por ejemplo, en todo donde hay una inserción, ¿no?, de lo que es generalmente los músculos, ¿no?, en los trocánteres mayores, ¿no?, en las rodillas mismas, ¿no?, los tendones del cuádriceps y rotuliano que se insertan ahí, en las uniones costas externales también,
incluso en la articulación externo-clavicular, ¿no? Que sabemos que hay ligamentos también que los unen, ¿no? En los procesos espinosos de la columna en general. Pero sobre todo lo característico, como ya hablé, es el tendón de Aquiles y la fascia plantar. Entonces los pacientes van a tener una talalgia que es bien molestosa y bien dolorosa. Por lo tanto, esta es una característica, ¿no? Que nos puede hablar que el paciente también tenga espondilitis anquilosante, ¿no? O sea, a pesar de que es una enfermedad de predominio axial, también puede dar manifestaciones a nivel periféricas, ¿no? Lo más importante quizás que deberían recordar, porque es muchas veces preguntado en los exámenes, son las manifestaciones extraarticulares, ¿no? Extraesqueléticas de la espondilitis anquilosante. Si les preguntaran cuál es la manifestación más frecuente, nosotros tendríamos que responder que es la uveitis anterior, ¿ya? La uveitis anterior, la inflamación de la parte de la uvea anterior, o también llamada iridociclitis, ¿no? Porque es la parte del iris inicialmente, es la manifestación extraesquelética o extraarticular más frecuente de todas, ¿ya? Y las características, pues, de este paciente es que puede dar un ojo rojo, ¿no? Puede dar un cierto grado, pues, de conjuntivitis, también puede dar sobre todo dolor ocular y el paciente puede tener una visión borrosa, ¿no? Esta uveitis debería ser con tratamiento bien controlada, ¿no? Pero lamentablemente la uveitis se dice que es recidivante, ¿no? Por lo cual el paciente puede tener múltiples episodios de uveitis anterior. La uveitis posterior, en cambio, es muy rara en estos pacientes, ¿no? A nivel cardiovascular, el paciente puede tener una aortitis ascendente, una inflamación de la arteria aorta, del callado, y esto de aquí puede dar a la larga una insuficiencia aórtica, ¿no? Con todas las manifestaciones, pues, de la insuficiencia aórtica, que el paciente puede tener, pues, disnea, ¿no? Disnea paroxística nocturna, insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera, ¿no? Entonces también la espondilitis da lamentablemente una inflamación, una infiltración, por decirlo así, a nivel de la aorta, ¿no? Anormalidades de la conducción también pueden involucrar en este caso arritmias cardíacas, ¿no? En el caso del compromiso pulmonar, lo más frecuente, o sea, no es tan frecuente, pero de esto lo más frecuente es una fibrosis pulmonar de predominio apical. ¿Ya? Ustedes recordarán que habíamos hablado de otras patologías, ¿no? A nivel de la reumatología que daban fibrosis, ¿no? En este caso, la fibrosis que se da en la espondilitis anquilosante es de tipo apical, ¿ya? De tipo apical. Las que daban, por ejemplo, las polimiositis u otras enfermedades son de tipo basal, ¿verdad? Entonces, en este caso, la característica de la espondilitis es dar una fibrosis pulmonar apical. A nivel gastrointestinal, o sea, se ha visto que un porcentaje de pacientes que tienen espondilitis anquilosante tienen enfermedad inflamatoria intestinal, tipo Crohn, ¿no? Más o menos 5%, pero la mayor frecuencia es que te dan patologías gastrointestinales inespecíficas que comparten algunas características, ¿no? De la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no llegan a ser una enfermedad en sí intestinal, ¿no? Esas son las menos. Complicaciones neurológicas, bueno, puede dar pues el síndrome de la cola de caballo, ¿no? Por desestabilización de las articulaciones y de los huesos a nivel sacroiliaco, y también puede dar complicaciones por las fracturas y luxaciones, productos pues de la inestabilidad de las articulaciones, ¿no? Ahí va a haber erosiones también óseas que vamos a ver ahorita, entonces eso también es importante para la patogenia. A nivel renal, la espondilitis anquilosante está relacionada a algunas enfermedades también autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, la glomerulonefritis por inmunoglobulina A, ya la de tipo A, la nefritis por inmunoglobulina A. La amiloidosis también está relacionada a espondilitis anquilosante y también puede dar un grado de prostatitis que generalmente es inespecífica. Además, el paciente con espondilitis anquilosante puede tener manifestaciones constitucionales, ya en este caso puede dar febrícula sin llegar a ser tan alta, astenia, pérdida de peso. ¿No? Entonces, el paciente con espondilitis anquilosante, ¿no? Viéndolo así de manera general, generalmente es un varón, ¿no? Que inicia la enfermedad entre los 15 a 30 años, que tiene también compromiso, dolor lumbar y también lumbosacro sobre todo. Tiene también a la larga un grado de rigidez de la columna. El paciente va a ir un poco, obviamente, progresivamente encorvado hasta llegar a una deformación muy grande. Y además también se puede relacionar con otros fenómenos autoinmunes, ¿no? En este caso, como es una enfermedad sistémica, también puede afectar a nivel de los ojos, la uveitis anterior, manifestaciones gastrointestinales, pulmonares y también cardíacas, ¿no? Más o menos así es el cuadro de la espondilitis anquilosante. Y estos pacientes, pues el diagnóstico se hace y hemos visto radiológicamente, ¿no? Vamos a ver más adelante unas imágenes para que les quede bien claro. Miren ustedes, este es un cuadro, me pareció muy bonito porque es diferencia entre la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosante, ¿no? Y me parece muy bonito porque justamente menciona las características más importantes de la espondilitis anquilosante.
Obviamente la artritis reumatoide es una enfermedad que más ataca a las mujeres, ¿no? Relación de 4 a 1, miren ustedes, y la espondilitis anquilosante en cambio a los varones, ¿no? El pico de incidencia más es de 20 a 45 años, la persona es más joven en este caso. Está relacionada al HLA-B27, a diferencia, muchachos, de la artritis reumatoide, que está relacionada al HLA-DR4. Y esto recuérdenlo porque seguro les puede ayudar en algún momento en su examen. La localización de la artritis, ya he hablado que la espondilitis anquilosante es predominantemente axial, en el centro, ¿verdad? En este caso las articulaciones sacroiliacas, también puede afectar la cadera y los hombros, ¿no? Pero es generalmente a nivel axial, ¿no? Y también puede dar pues un cierto grado de oligoartritis, ¿no? A diferencia de la artritis reumatoide, cuyo compromiso es poliartritis, y además es simétrica, ¿no? Lo vamos a ver en el paciente con espondilitis anquilosante, por ejemplo, que tenga artritis de las dos manos, ¿no? Eso es algo muy inhabitual, eso es más frecuente en la artritis reumatoide, ¿no? Simétrica. Asimismo, el PCR y el BCG también está generalmente activo en el artritis reumatoide, ¿no? Puede presentarse también en la espondilitis anquilosante, pero solo si la enfermedad está activa en ese momento, ¿no? La sacroilitis es una característica fundamental de la espondilitis anquilosante. Vean ustedes, en cambio la artritis está ausente. En el caso de la artritis reumatoide, lo que vemos son erosiones, que también podemos verlo en la espondilitis anquilosante. Pero además de las erosiones se dan formación ósea, lo que se llaman los endosmofitos, ¿ya? O sea, conviven las dos a la vez. La espondilitis anquilosante puede estar relacionada a la psoriasis, pero obviamente no es lo más frecuente, ¿no? La patología típica de la psoriasis es la artropatía psoriática. Y lo que sí lo diferencia en este caso sería que la espondilitis anquilosante no presenta nódulos reumatoides, así como lo hace la artritis reumatoide, ¿no? La uveitis anterior aguda es mucho más frecuente en la espondilitis anquilosante, ¿no? Y la manifestación ocular en la artritis más que todo sería una queratoconjuntivitis, ¿no? Ya hemos hablado de la fibrosis apical predominante en la espondilitis anquilosante y su relación con enfermedades inflamatorias, ¿verdad? Bueno, actualmente estos son los criterios anteriores, en verdad, de Nueva York modificados para la espondilitis anquilosante, ¿no? En la cual el paciente tendría que cumplir el criterio radiológico, todo, y al menos uno clínico. En este caso el criterio radiológico era pues la presencia de sacroileitis, ¿no? Que podría ser unilateral de grado 3 o 4, ahorita vamos a ver los grados diferentes de compromiso, o sacroileitis bilateral de grado 2 o mayor, ¿no? Mínimo de grado 2 o mayor. Si el paciente, por ejemplo, tenía sacroileitis de grado 2, pero solamente en una articulación, eso no era un criterio radiológico, ¿no? Tenía que tener en ambas. Si en cambio tiene 3 o 4, no hay problema. Y los criterios clínicos eran los tres siguientes, ¿no? 1, limitación de la movilidad de la columna en planos frontal y sagital, ¿no? Eso quiere decir la flexión de la columna. Y la flexión de la columna justamente se puede evaluar mediante un test, ¿verdad? Existe para ello el test llamado el test de Schober. El test de Schober es una valoración de la limitación de la movilidad de la columna lumbar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, al paciente entonces se le pone de pie inicialmente y se mide 10 centímetros por encima y 5 por debajo de la unión lumbosacra, ¿no? Donde está la unión lumbosacra aproximadamente, contamos 10 centímetros hacia arriba, lo medimos, y 5 centímetros hacia abajo. Esta distancia, cuando el paciente está, ¿no?, está parado, vamos a marcarla con, puede ser con un lapicero, con una marca, ¿no?, más o menos de dónde a dónde va esta distancia, y posteriormente le vamos a pedir al paciente que se incline, ¿no?, que se agache. Entonces, cuando hace esto el paciente, ¿qué debería suceder normalmente, no? Que la columna debería obviamente hacer una flexión y por lo tanto este espacio que había entre las dos marquitas tendría que estar más amplio. ¿Cuánto más amplio? Bueno, por lo menos debería ser de 5 a más centímetros. Si el paciente, al hacer este movimiento, le marcamos otra vez y medimos la distancia que se ha generado y no ha variado más de 5 centímetros, eso quiere decir que la columna del paciente, la columna vertebral, está rígida, está con una esclerosis y por lo tanto el paciente es un signo indirecto de espondilitis anquilosante. ¿Ya? Ese es el test llamado de Schober, ¿ya? El test de Schober para espondilitis anquilosante. Limitación de la expansión torácica. En este caso también se puede medir ¿no?, el paciente cuando inspira y cuando expira, se le mide más o menos, y si la expansión es más de 5 centímetros, eso es normal, ¿no? Se hace en el cuarto espacio intercostal. En cambio, si el paciente se le dice inspire, ¿no?, y no hay mayor variación, ese paciente también es otro signo de espondilitis anquilosante, ¿ya? Entonces estamos viendo cómo justamente nos están ayudando estos signos para determinar si el paciente tiene espondilitis anquilosante, ¿no? Y la otra característica sería un dolor lumbar de características inflamatorias, ¿ya? Entonces, tenemos en este caso tres criterios clínicos: dolor lumbar de características inflamatorias,
¿no? Dolor lumbar, la zona típica de la espondilitis. Limitación en la expansión torácica, que nos está hablando de espondilitis anquilosante, de anquilosis. Limitación en la movilidad de la columna en plano frontal y sagital, cuando el paciente no se agacha, por ejemplo. Y esto unido a la sacroileitis que se evidencia en la radiografía o en la resonancia, ¿no? Bueno, las características y las imágenes características, ¿no?, de la espondilitis anquilosante sería la columna en caña de bambú. Esta columna en caña de bambú obviamente es el estadio final, pues, ¿no?, de la espondilitis anquilosante, ¿no? En este caso estamos viendo aquí, por ejemplo, es una columna que ya está empezando, ¿no?, a tener esta forma de espondilitis anquilosante severa, ¿no?, como una caña de bambú. Vemos acá que los cuerpos vertebrales están casi alineados, ¿no? No es la parte más severa, pero ya está empezando este paciente por lo menos. Hay una rectitud de la columna lumbar, ¿no? Cuadratura de las vértebras. Miren ustedes cómo las vértebras parecen dados, ¿verdad? Y llamados también puentes óseos, ¿no? Cuando se presentan los puentes óseos, ese compromiso ya está más severo, ¿no? También puede haber además erosiones, esclerosis, fibrosis y fusión. Miren ustedes, esta es la clasificación que les había hablado, ¿no? Va del grado 1 al grado 4, ¿no? Existe el grado 0, obviamente, que son sacroiliacas normales, ¿no? Si el paciente está en un grado 1 de sacroileitis, ya se presenta un pseudoensanchamiento del espacio articular, ¿no? En el espacio articular hay un pseudoensanchamiento. En el grado 2, en cambio, hay un estrechamiento del espacio articular, esclerosis en el hueso y también erosiones, ¿no? Como les mencioné, en esta enfermedad conviven las características de esclerosis y erosión ósea. En el grado 3 ya existe una formación de puentes óseos, ¿no? Puentes óseos que van tratando de, lamentablemente, cercar, por decirlo así, la vértebra. Y en el grado 4 ya es una anquilosis completa de la articulación, ¿no? Ya no hay una articulación flexible, está totalmente anquilosada y los huesos aparentemente están fusionados, ¿no? Miren ustedes, esta es una radiografía, ¿no?, de la articulación justamente sacroiliaca. Esta parte es la articulación sacroiliaca. Y acá vemos que hay unas ciertas erosiones, ¿verdad? Unas ciertas erosiones con algunas zonas también de esclerosis, ¿no? Esta radiografía, por ejemplo, correspondería a una sacroileitis más o menos de segundo o tercer grado, ¿no? Con erosiones óseas y también con esclerosis y algunos puentes óseos, ¿no? Miren esta radiografía de aquí, ¿no? En esta de aquí ya es un grado 4, ¿no? En el cual, miren, en la articulación sacroiliaca ya hay una total fusión, por decirlo así, un hermetismo, y esto de aquí hace pues que hay una anquilosis ya severa, ¿no? Miren esta pelvis, ¿no? Parece una caja prácticamente, ¿verdad? No hay esta deformación, no hay esta angulación, ¿no?, correcta de la pelvis, está totalmente como encajonada, ¿no? Esta es una parte ya grado 4 de este paciente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen de resonancia que obviamente es más temprana, ¿no? Ayuda a hacer el diagnóstico anteriormente a la radiografía, en la cual ya se puede ver hipointensidad, esta hiposeñal, que corresponde justamente pues al a la espondilitis, ¿verdad? A la espondilitis, a la sacroileitis, ¿no? En la articulación sacro con el ilio, ¿no? Los huesos ilíacos. Esta hipotensidad, esta hiposeñal ya representa una sacroileitis, ¿no?, que se puede ver en la resonancia con mucho mayor prontitud. Y esta radiografía de aquí, tomada en la columna de manera, esta es la columna dorsal, ¿no?, pero es una vista vertical. Vemos como aquí pues ya se da esa presencia de las fusiones vertebrales y este aspecto, ¿no?, de caña de bambú, ¿no? Vértebra, columna vertebral en caña de bambú. En la parte del laboratorio, la espondilitis anquilosante obviamente se va a presentar con una elevación de los reactantes de fase aguda, ¿no? BCG y PCR, sobre todo en la parte de la agudización del problema, ¿no? Puede también tener una anemia normocítica normocrómica que corresponde a un tipo de anemia por enfermedad crónica. Y también puede haber una elevación de la concentración de IgA, ¿ya? Sobre todo. En cambio, el factor reumatoideo y los ANA van a estar negativos, ¿no? El análisis de líquido sinovial generalmente va a ser normal y el HLA-B27 va a ser positivo. Estas son las características fundamentales de las que hemos hablado, ¿ya? Todas estas características deben recordarlas porque son muy importantes, ¿no? Y en algunos casos clínicos por ahí les va a venir estas características, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, de la espondilitis anquilosante, así como las demás, el tratamiento es similar, ¿no? Se van a utilizar antiinflamatorios no esteroideos para alivio del dolor, sobre todo. En este caso, el de mayor importancia es la indometacina, porque es uno de los más, más efectivos, ¿ya? E incluso, pues, como hemos visto en algunas clasificaciones, la indometacina puede ser como un criterio diagnóstico, ¿no? Si el paciente tiene respuesta, el paciente puede tener ese tipo de espondiloartropatías, ¿no? El etanercept y el infliximab, que son anticuerpos monoclonales que se están desarrollando contra
el TNF, ¿no? El factor de necrosis tumoral, los anti-TNF, están también en evaluación y ya muchas veces están siendo usados en Europa y en otros países desarrollados, ¿no? Probablemente este va a ser el tratamiento ya estándar a partir de muy poco tiempo, ¿no? La terapia física también tiene un rol, obviamente, tratando pues de ayudar a la recuperación del paciente, la desinflamación, ¿no? Ejercicios también de moderada carga. Y se plantea pues en esos pacientes la cirugía, cuando el paciente ya tiene una deformidad severa, ¿no? Que le causa demasiado dolor y lo imposibilita realizar sus acciones. En este caso, como estadio final, podríamos hablarlo que la cirugía podría ser un tipo de solución, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, también si el paciente tiene afectación de la cadera, ¿no? Y tiene mucho dolor, le puede dar un alivio sintomático, ¿no? Esto es correspondiente a la espondilitis anquilosante, ¿no? Que hemos visto que es una enfermedad muy interesante que afecta también a manifestaciones en otros órganos, ¿no? Que también son importantes que recuerden. Ahora vamos a hablar de las espondiloartropatías del otro grupo, que serían el grupo de periféricas, ¿ya? Entonces, como mencioné, ¿no? Actualmente se agrupa pues de tipo axial y de tipo periférica. En las periféricas, obviamente el paciente debe tener artritis o entesitis o dactilitis, ¿no? Más pueden ser más de uno de los siguientes, por ejemplo, uveitis, la psoriasis, una colitis ulcerativa o Crohn, infección precedente, presencia de HLA-B27 o sacroiliitis en la imagen, ¿no? O en todo caso, más de dos de estas siguientes características, ¿no? Una artritis, entesitis, dactilitis, alguna presencia de enfermedad inflamatoria intestinal y una historia familiar de artropatía psoriática. Entonces, estos pacientes de manifestaciones periféricas se llaman así porque generalmente pues atañen a estas articulaciones, ¿no? Vamos a ver que lo que es la artropatía psoriásica, lo que es la artritis reumatoide juvenil y sobre todo, ¿no? Las demás que vamos a hablar relacionadas a la enfermedad de Crohn, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias, están relacionadas a nivel de las articulaciones de las extremidades, ¿no? A diferencia pues de la espondilitis anquilosante que mayormente era la columna, ¿verdad? Es una diferencia importante, por eso es esta clasificación. Entonces, la artritis psoriásica es la artritis pues correspondiente a los pacientes que tienen psoriasis y cuyo mecanismo fisiopatológico es similar al producido por la psoriasis, ¿no? La psoriasis es una afectación dermatológica, ya sabemos que es autoinmune en este caso, y que bueno, pues la artritis no se va a presentar en todos los pacientes, ¿no? En el 5 o 10% de pacientes con psoriasis se dice que pueden desarrollar a la larga una artritis psoriásica franca, ¿no? Y también en cuanto al orden de afectación podemos decir que el 70% de casos de artritis psoriática ya tenía el antecedente dérmico, ¿no? O sea, el paciente que hace artritis psoriática, el 70% ya tenían una psoriasis franca, ¿no? Pero hay hasta un 15% a veces que puede desarrollarlo después. Eso quiere decir que primero presente la artritis y posteriormente recién hace el cuadro de psoriasis, ¿no? Pero esto es entendible porque también la psoriasis es una enfermedad que no puede manifestarse tan claramente, ¿no? Incluso puede afectar al cuero cabelludo en un grado muy pequeño y esto de aquí no va a ser evidente, ¿no? La artritis psoriática ataca mayormente a pacientes varones, ¿ya? Y también la edad de presentación es similar a la espondilitis anquilosante, ¿no? De entre los 20 hasta los 40 años de presentación, ¿no? Por lo tanto, esos pacientes, pues, si desarrollan enfermedad ya muy ancianos, es poco probable que se trate de esas de aquí, ¿no? La artritis psoriática también se relaciona al HLA-B27, ¿ya? No en un mayor grado tal vez como lo hacía la espondilitis anquilosante, pero también se relaciona con el HLA-B27, ¿ya? El que más se desarrolla en cambio es la artritis reactiva, ya eso es más o menos 70%, ¿no? Pero también se relaciona con el HLA-B27. Bueno, y si es así porque tiene varias formas clínicas, ¿no? Por ejemplo, la forma de la que es poliartritis simétrica, perdón, también se puede relacionar a la HLA-DR4, ¿no? Que sabemos que es frecuente en la artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿no? Y la forma de sacroileitis se va a relacionar con el HLA-B27, que es la forma desarrollada en la espondiloartropatía, espondilitis anquilosante. La artropatía psoriática tiene varias formas clínicas. Puede presentarse, por ejemplo, como una poliartritis simétrica, que actualmente es la forma más frecuente. Ya si les preguntaran cuál es la forma más frecuente de presentación de una artropatía psoriática, es la poliartritis simétrica. Y anteriormente se decía que era la oligoartritis asimétrica, ¿no? Quizás las series eran así, pero a veces también vamos a ver pues que estas cosas cambian, ¿no? Entonces la oligoartritis asimétrica ya no es la forma más frecuente, ¿no? Es la poliartritis simétrica, que mayormente, miren ustedes, va a dar a mujeres, ¿no? Entonces,
Hemos visto que la patología más que todo va con varones, pero esta forma, que es la más frecuente, va con poliartritis simétrica, va a las mujeres y no hay afectación ocular. Una característica importantísima, ¿no? La oligoartritis asimétrica, en cambio, va más que todo a las extremidades, ¿no? Y a las interfalángicas distales podría ser afectadas. Hay otra forma que solamente afecta a las interfalángicas distales, ¿ya? Y otra forma que afecta a la sacroileitis, ¿no? O sea, afecta al hueso sacro y también a la unión sacroiliaca. Esta forma de sacroileitis es más frecuente en varones, ¿no? Y finalmente hay una forma mutilante, que es una forma rara pero también muy agresiva, ¿no? En la cual ya se produce necrosis ósea de las articulaciones generalmente distales y esto es pues la llamada forma mutilante, ¿no? Si les preguntaran entonces la más frecuente, poliartritis simétrica, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, una característica importante de las espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Llamadas antiguamente, clásicamente. Miren ustedes, por ejemplo, este de aquí es un dedo en salchicha, ¿ya? El dedo en salchicha, el término llamado dedo de salchicha se refiere a la dactilitis, ¿ya? A la dactilitis. Es una inflamación severa de las articulaciones de la mano, ¿no? Sobre todo las interfalángicas distales, que se acompaña, miren ustedes, si vemos acá esta radiografía, aquí hay una erosión ósea, ¿verdad? Esa es una erosión ósea que se acompaña con una esclerosis ósea, ¿no? Eso es lo que les había hablado que no se da en la artritis reumatoide, ¿no? La artritis reumatoide generalmente tiene solamente erosión, ¿no? Esta de aquí tiene una erosión, pero por otro lado tiene esclerosis. Y miren acá también, ¿no? Erosión, esclerosis ósea. Y lo que vemos acá, vean ustedes que está bien hinchado ¿no? Esta región que es media gris, es la parte de los tejidos blandos, ¿no? Los tejidos blandos que están aumentados en volumen, ¿no? Esto de aquí le da la configuración de dedo en salchicha, ¿no? Y también otra característica de la artropatía psoriática es la presencia justamente de un signo, ¿no? Que se llama el signo del copa lápiz, ¿no? Copa lápiz, ¿por qué? Porque un extremo está como en punta de lápiz y en otro extremo está como una copa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque hay una presencia de esclerosis ósea, ¿no? Entonces aquí vean ustedes que se tiende a estrechar el hueso por la deformación en la artropatía psoriásica y la erosión, ¿no? Lo que da la punta del lápiz y puede dar pues este patrón de lápiz copa, ¿no? O también a veces si ambos huesos están lamentablemente siendo erosionados puede dar un aspecto de lápiz, ¿ya? En este caso es un aspecto de lápiz copa, ¿no? Punta de lápiz copa. Característica de la artritis psoriática. Lo de la dedos en salchicha también se puede presentar en la enfermedad de Reiter, ¿ya? Y también con menos frecuencia en la espondilitis anquilosante, ¿no? Por lo tanto, en general sería bueno que recuerden que los dedos en salchicha son características de las espondilartropatías seronegativas, ¿ya? También les puede venir en el examen. ¿Cuál es el tratamiento de la artropatía psoriática? Bueno, es el mismo, ¿no? AINES. Y en el caso sí los inmunomoduladores tenemos que hablar necesariamente del metotrexate, ¿no? El metotrexate que justamente interrumpe, ¿no? El metabolismo del ácido fólico que va a contribuir en la generación de mayores clones, de mayores células del sistema inmunológico. Este metotrexate va a ser más o menos un fármaco con una eficacia buena en la artropatía psoriática que va a llevar justamente pues al alivio de síntomas y también de regresión de la enfermedad, ¿no? Por eso es algo importantísimo, ¿no? También además podemos utilizar otros inmunomoduladores como la ciclosporina, ¿no? Y otro tipo de terapia biológica, ¿no? Los anti-TNF también. Y si el paciente no tiene, pues a pesar de todo ello, un tratamiento adecuado, un control adecuado de la enfermedad, podemos utilizar infiltraciones locales en las articulaciones de corticoides, ¿no? Corticoides que van a generar pues un alivio más o menos duradero, ¿no? En el caso de la artropatía psoriática también es importante decirles que es necesario tratar la psoriasis de fondo que tiene el paciente, ¿no? Y más o menos eso también puede ayudar a que el paciente controle la mayoría de sus síntomas, ¿no? Esa es la artropatía psoriática entonces, ¿no? Otra espondiloartropatía periférica, ¿no? Sería el síndrome de Reiter, ¿no? Estamos viendo cómo las que estamos hablando afectan mayormente pues a las articulaciones de las extremidades, ¿no? Y el síndrome de Reiter también es una enfermedad que caracteriza con afección a las articulaciones periféricas, ¿no? Fundamentalmente en este caso a las rodillas, ¿no? Que también están periféricas. El síndrome de Reiter, llamado mejor artritis reactiva, porque si vemos aquí, el síndrome de Reiter en verdad es llamado así por una triada simplemente, ¿no? La triada de uretritis, conjuntivitis y artritis. Si el paciente tiene esa triada, tiene artritis, conjuntivitis y uretritis, el paciente tiene un síndrome de Reiter, ¿no? Pero la artritis reactiva en verdad es un término más amplio que involucra un proceso inflamatorio estéril precedido o precipitado por una infección, ¿no? Que ocurre fuera de la articulación. Por lo tanto, no es una artritis séptica, ¿verdad? Es una diferencia importante. Es el síndrome de la enfermedad.
La artritis reactiva, mejor dicho, es una artritis que se ocasiona pues como respuesta, ¿no?, a una infección, pero no es causada por una infección directa de la articulación. Por lo tanto, esperamos que el cultivo y el examen de líquido debe ser estéril, ¿ya? El síndrome de Reiter, entonces, vamos a ver la epidemiología, tiene una incidencia anual más o menos de 40 por cada 100.000 adultos al año, ¿no? Tiene una distribución mundial pues que afecta en verdad a todo el globo terráqueo y afecta a ambos géneros más o menos con la misma frecuencia, ¿no?, varones y mujeres. Se presenta sobre todo en adultos jóvenes de edad más o menos de 20 a 40 años, no característica pues fundamental así como las demás espondiloartropatías, ¿no? El HLA-B27 va a estar presente hasta en el 70% de casos, ¿ya? 50-80% de pacientes pueden tener HLA-B27, ¿ya? Aparece en el 1 a 4% de los afectados por una infección gastrointestinal, por lo tanto no es quizás, obviamente el paciente que tiene infección no siempre va a tener esa artritis, ¿no?, pero puede presentarse, ¿no? Pero ¿qué patógenos van a causar que el paciente pueda tener una enfermedad por artritis reactiva, ¿no? Los más frecuentes son los que están aquí, ¿no? Entre los patógenos entéricos, por ejemplo, si el paciente tiene una infección por Shigella, ¿no?, Shigella flexneri, serotipos 2A y 1B, Salmonella también, ya sea la enterititis, la paratifi, ¿no? En este caso no estamos viendo la tifi como causa importante. La Yersinia también, que es un patógeno importantísimo. Y el Campylobacter también puede tener algún rol, ¿no? Entre los patógenos del sistema urinario, tenemos que reconocer aquí a la Chlamydia trachomatis y la Chlamydia psittaci, ¿ya? Entonces, para recordarnos, lo más frecuente es Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter y Chlamydia, ¿ya? Entonces, infecciones a nivel gastrointestinales e infecciones urinarias, ¿ya? Tenemos que ver aquí que los criterios diagnósticos para artritis reactiva van a ser criterios mayores, considerando la artritis dos de los tres siguientes, ¿no? Asimétrica, mono u oligoartritis y artritis que se presente en miembros inferiores, ¿ya? La clínica tiene que tener el paciente una infección previa, ya sea enteritis o uretritis, ¿ya? Entonces estamos viendo aquí que las infecciones que van a dar problemas de artritis reactiva van a ser gastrointestinales y a nivel urinario, ¿no? Los criterios menores, en cambio, son uno de los dos siguientes, ¿no? Evidencia de una infección desencadenante, ya sea por cultivo positivo, por detección de clamidia en la orina de la mañana, por ejemplo. Una evidencia de infección sinovial persistente, ¿no?, PCR positiva para clamidia, por ejemplo, o estudio inmunohistológico positivo. La artritis reactiva probable se va a dar si el paciente tiene el primer y el segundo criterio mayor, ¿no?, ambos. O en todo caso el primer criterio mayor más un criterio menor. Y la artritis reactiva definida es si el paciente tiene el primer criterio mayor, el segundo y un criterio menor. Obviamente pues se deben excluir otras enfermedades reumáticas para pues hacer el diagnóstico de artritis reactiva, ¿no? El cuadro clínico entonces es un paciente que tiene una infección del tracto gastrointestinal o también del tracto urinario, pero que más o menos es de 2 a 4 semanas antes del inicio de síntomas. O sea, ya lo ha presentado esa infección y 2 a 4 semanas posterior a eso, el paciente presenta los síntomas de la artritis, ¿no? En este caso va a ser malestar general, astenia, pérdida de peso, fiebre también. Y a nivel de las manifestaciones musculoesqueléticas, el paciente va a ser una artritis asimétrica, ya con mucho dolor. Yo me acuerdo siempre haber visto, por ejemplo, una paciente, ¿no?, de 14 años que vino por una gastroenteritis, ¿no? O sea, había tenido una gastroenteritis que no había sido tal vez tan severa y tampoco lamentablemente se aisló un germen, pero la paciente pues de 14 años vino a la emergencia con una rodilla aumentada en volumen, una artritis severa más o menos de rodilla, ¿no? Tenía mucho dolor y también tenía dolor y aumento de volumen a nivel de ambos tobillos, ¿no? Era un tipo de oligoartritis, ¿no? E investigándole las causas, pues, ¿no?, de todas las causas de artritis, ¿no? AR juvenil, artritis reumatoide, lupus, etcétera. Al final, por diagnóstico, descartando todas las causas, llegamos a que la paciente tuvo una artritis reactiva a una infección gastrointestinal, ¿no? Entonces es más o menos común, ¿no?, que se presente así. Miren ustedes, en este caso también estamos viendo otro episodio de dactilitis, ¿no? En este caso el paciente tiene también estos dedos de aquí aumentados en volumen, lo que involucra pues el problema también de dedos en salchicha ocasionado por la artritis reactiva, ¿ya? Que no es un signo, como ya mencioné, solamente de algún tipo de espondiloartropatía, ¿no? Las manifestaciones genitourinarias pueden ser desde uretritis, balanitis circinada, que es el aspecto pues, ¿no?, de aparición de vesículas alrededor de
del glande del pene, prostatitis también. Puede dar la paciente, si es mujer, cervicitis o cistitis en ambos casos, además de enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Entonces, el paciente tiene todas estas afecciones que pueden dar como respuesta, ¿no? a la respuesta por la infección que el paciente ha tenido, ¿no? No es que el paciente haga, pues, no una infección de balánica ni de prostatitis, sino que es una respuesta inflamatoria a lo que hemos hablado, ¿no? Manifestaciones cutáneas. El paciente puede presentar una queratodermia plenorrágica, ¿no? Que es una configuración de una piel queratósica, ¿no? Descamativa, que es producto de esta enfermedad inflamatoria, ¿no? Y además, inicialmente esta queratodermia puede presentarse con aparición de vesículas, ¿no? Que posteriormente desaparecen y dejan esta característica en la piel, ¿no? También el síndrome de Reiter o artritis reactiva puede ir con eritema nodoso. Afectación de las uñas es una característica importantísima también, ¿no? Malformaciones que ocasionan distrofias unguiales y también presencia de úlceras orales, ¿ya? Úlceras orales. Esta, por ejemplo, es la queratodermia blenorrágica que hemos hablado. Vemos como en un paciente con artritis, ¿no? Reactiva, en el cual vemos justamente aumento de la consistencia de la piel, ¿no? Y también una queratosis muy llamativa, ¿no? Este paciente obviamente ha tenido anteriormente seguro unas vesículas que al momento ya no se aprecian, ¿no? Manifestaciones oculares. Bueno, el síndrome de Reiter se acompaña con conjuntivitis y también puede haber una uveitis de tipo anterior, como la que hemos visto anteriormente, ¿no? En la espondilitis anquilosante. A nivel también del corazón puede haber insuficiencia aórtica, ¿no? Infiltración inflamatoria, como ya hemos hablado en el caso de la espondilitis anquilosante. También anormalidades de la conducción y miocarditis, ¿no? Puede dar amiloidosis, nefropatía también por IgA, manifestaciones pues comunes a las espondiloartropatías. ¿Cuáles son las anormalidades del laboratorio? Bueno, estos pacientes también van a presentar, ¿no? Reactantes de fase aguda elevados. En la biometría hemática podemos ver a veces un poco de anemia también, ¿no? Normocítica, normocrómica. Las pruebas de función hepática y renal suelen estar normales, ¿no? A menos que el paciente tenga compromiso renal, como hemos hablado, ¿no? En el cual podemos encontrar la urea y la creatinina ligeramente elevadas, ¿no? El factor reumatoideo y los anticuerpos antinucleares van a ser en este caso negativos, obviamente, y sería bueno siempre hacerle un examen general de orina, ¿no? Para descartar también infecciones urinarias que pueden haber sido la causa de su problema, ¿no? Deberíamos descartar entonces infecciones o depósitos de cristales en el líquido sinovial, ¿no? Antes de hacer el diagnóstico de enfermedad Reiter, ¿no? Pero una paciente de frente no vamos a decir es enfermedad Reiter, ¿no? Primero hay que descartar que este cuadro articular pueda ser ya sea por depósito de cristales, pirofosfato cálcica, por ejemplo, o en todo caso una artritis séptica, ¿no? Porque las artritis sépticas hemos hablado que también se pueden presentar de esta forma, ¿no? De una monoartritis o en todo caso una oligoartritis, ¿no? Realizar cultivos que obviamente deben salir negativos y la presencia del HLA-B27, que en este caso sí está más relacionada, ¿no? El tratamiento también es con antiinflamatorios no esteroideos. Si no hay respuesta, podríamos utilizar la sulfasalacina, la cetropina y el metotrexate también tiene un rol fundamental en estas enfermedades. Algunos agentes biológicos anti-TNF, los antifactores de necrosis tumoral como el etanercept y el infliximab, han demostrado también pues una necesidad, una utilidad importante en este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, hemos revisado más o menos ampliamente lo que es las espondiloartropatías, ¿no? Llamadas anteriormente seronegativas, que involucra pues a un grupo bastante, ¿no? Heterogéneo en verdad, que comparten algunas características sí, similares y que tienen varias características que las diferencian de las clásicas artropatías, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Entesitis, que es una cosa importante, involucración también de la columna vertebral, ¿no? Factor reumatoideo negativo y otras características pues que ya hemos revisado. Vamos a revisar ahora unas preguntitas que nos han planteado, por ejemplo, esta de aquí, de Salud 2001. Dice, ¿cuál es la forma clínica más frecuente de la artritis psoriática, ¿no? Uno dice la forma simétrica oligoarticular, la forma simétrica similar a la artritis reumatoide, la forma espondilítica, que es ¿no? la tipo como espondilitis anquilosante con sacroileitis, predominio de afectación de las falanges distales o la forma mutilante. Bueno, hemos hablado que anteriormente consideraban a la forma oligoarticular, ¿verdad? La más frecuente, pero actualmente la forma simétrica, ¿no? La poliartritis simétrica sería la clave, ¿no? La forma simétrica similar a la artritis reumatoide. La segunda dice, el síndrome de Reiter, caracterizado por... Bueno, el síndrome de Reiter es una triada, hemos hablado, ¿no? Es un tipo de enfermedad de artritis reactiva que se comporta como una triada de artritis, conjuntivitis e uretritis, ¿no? Artritis, conjuntivitis y uretritis. Ese es el llamado síndrome de Reiter. La alternativa sería la clave C. ¿Cuál es la afectación
extraarticular, dice, más frecuente en la espondilitis anquilopoyética. Bueno, hemos hablado, ¿no? Que sí da insuficiencia aórtica, ¿no? Por una aortitis, de uveitis anterior, bloqueo cardíaco también, fibrosis pulmonar de predominio, hemos dicho, apical, ¿verdad? Y amiloidosis renal también puede dar, ¿no? Pero aquí lo más frecuente sería la clave 2, ¿no? Uveitis anterior. También les puede venir como iridociclitis, ¿ya? Iridociclitis o uveitis anterior es lo mismo. Bueno, hemos terminado el tema de espondiloartropatías seronegativas. Espero que les haya servido bastante y nos vemos en otra ocasión.